Y quiero invitarte, por favor, por un momento, que abras tu Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 22. Leemos juntos en el nombre de Jesús. Dice de la siguiente manera: quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Oremos. Amado Dios, habla a nuestro corazón, que en medio de nuestras imperfecciones humanas, la palabra que hoy va a ser expuesta traiga vida, traiga sanidad a nuestro ser. Te ruego en el nombre de Jesús que mientras predicamos estos minutos, Padre, la unción de tu Espíritu esté respaldando el mensaje, y que cada hermano, cada hermana, todos los que nos hemos reunido y aún los que están en la transmisión, puedan ser edificados en la verdad. Ayúdanos, danos, Dios, el alimento que necesitamos. Conoces las necesidades de cada uno, y te ruego que la palabra pueda ser, Señor, sembrada en cada corazón, para la gloria tuya y para el crecimiento de cada uno de nosotros. En ti estamos y en ti confiamos. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ocupe su lugar, por favor, un momento. A lo largo de cada generación, Dios está buscando un corazón que sea conforme su corazón. La Biblia nos da testimonio de que David fue un hombre conforme el corazón de Dios. De verdad que eso salta en nuestro corazón, en nuestra vista, en nuestra mente, porque pensar que alguien es conforme el corazón de Dios nos lleva tal vez a imaginar que esa persona es perfecta, que ha alcanzado un nivel de madurez que nosotros no podríamos alcanzar. Posiblemente también podamos imaginar que este hombre no se equivoca. Sin embargo, cuando estudiamos la biografía y la vida de David, nos damos cuenta que es un hombre imperfecto, es un hombre tan humano como tú y como yo, un hombre que tomó muchas decisiones equivocadas, pero a pesar de eso, Dios lo llama un hombre conforme mi corazón. Dios sigue en esa búsqueda en nuestros días, y el hecho de ser alguien conforme al corazón de Dios es tener, ¿verdad?, la disposición de cumplir su voluntad, es determinarte a vivir en el propósito de Dios, pero también es tener la disposición, estar dispuesto a obedecerlo. Quiero en esta tarde entonces hablar acerca de las características de una persona, un creyente, un cristiano, que es conforme el corazón de Dios. La primera característica que encontramos es que alguien que se decide vivir conforme, ¿verdad?, la voluntad de Dios, es alguien que va a honrarlo, es alguien que va a estar determinado a honrar el nombre de Dios. Hay una historia que es muy conocida y está en el primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 26, que de hecho está en todo este capítulo 17, y es el momento en el que David tiene una lucha en contra de un gigante. La historia nos va relatando que David estaba cuidando ovejas. David se encontraba haciendo una tarea que era importante para la familia, porque de ahí dependía en gran medida que ellos pudieran subsistir, comer. Era importante el trabajo de David. Sin embargo, sus hermanos no dignificaban la labor que él realizaba. David era un hombre que
en medio de ese trabajo que desarrollaba, desarrolló la confianza en Dios. Era un hombre que aprendió a confiar en Dios. Y la narrativa nos habla acerca de el rey Saúl, de un ejército, del desafío que el gigante Goliat estaba lanzando en contra del pueblo. Y ese miedo era tan fuerte en ellos que estaban ellos resguardados. En lugar de estar, ¿verdad?, en combate, ellos estaban esperando a que Saúl diera una orden o a que el ejército filisteo pudiera atacarlos. Pero el pueblo hebreo o el ejército hebreo no estaba, ¿verdad?, determinado a pelear. Y es que hay una clase de miedo que nos va a paralizar. El miedo puede ser paralizante cuando no está enfocado de una manera correcta. El ejército estaba en formación, el ejército estaba esperando la orden del rey, el ejército había sido entrenado, adiestrado precisamente para pelear, pero lo que faltaba aquí eran las agallas, era la valentía. La vida cristiana se va a caracterizar por el valor que vamos a mostrar en medio de los momentos, ¿verdad?, en donde nuestra fe sea exigida. La Biblia habla que debemos ser un pueblo valiente. Cuando nosotros enfocamos el temor de manera adecuada, entonces vamos a comenzar a vivir en sabiduría. El principio de esa sabiduría es tener temor a Dios. Pero cuando la Biblia habla de este temor, está hablando de un temor reverente, un temor de respeto hacia Dios, hacia su persona, hacia su causa, hacia su obra. Pero hay otro tipo de temor, y es ese temor que nos va a paralizar, como el que el ejército de Israel está experimentando en esta narrativa del primer libro de Samuel 17. Y entonces este gigante salía y desafiaba al pueblo. Era un paladín, un guerrero alto, un guerrero que tenía todo, ¿verdad?, lo necesario para destruir al pueblo de Israel. Y cuando David llega a aquel lugar, porque su padre lo comisiona a que les lleve alimento, y su padre también tenía una preocupación, quería saber cómo se encontraban sus hijos, que eran parte del ejército y estaban en batalla. Y David se encuentra con una escena que lo sorprende, pero al mismo tiempo le genera un deseo de poder hacer algo por la causa y la obra de Dios. David se da cuenta de que el ejército no está peleando. David se da cuenta de que es este gigante quien está desafiando no al ejército de Dios, sino está desafiando a Dios mismo. Y para David eso era algo inaceptable. En esencia, David, cuando mira esa situación, él tiene un celo por defender el carácter y la gloria de Dios. Para David no era correcto que este gigante saliera y se burlara del pueblo. La burla que el gigante estaba haciendo, según la narrativa, duró 40 días. Y fue una afrenta fuerte contra Dios, contra el poder de Dios, contra la grandeza de Dios, contra el carácter y la verdad de Dios. Y el gigante se reía de ese pueblo, de ese ejército, de esos hombres que deberían estar mostrando valentía y estar de una forma aguerrida peleando. Pero ¿quién de nosotros se atrevería ahora mismo en juzgar a estos hombres? Porque quizá en más de una ocasión nos hemos visto también acorralados en la vida cristiana. Nos hemos visto también desafiados y nos hemos escondido o nos hemos quedado paralizados en un rincón y no hemos, ¿verdad?, defendido con celo la gloria de Dios y su verdad. No hemos hecho frente a estas situaciones que nos atemorizan y que tienen el poder de silenciar nuestra fe e incluso de matarla. David fue vestido, dice la narrativa, con una armadura. David levantó la mano delante de Saúl, porque Saúl dijo entre el pueblo que llevaba: ¿quién de ustedes será el valiente que salga y pelee contra el gigante?
y no había nadie, había un silencio. Nadie de ellos tomó, ¿verdad?, el reto de poder salir a pelear. Pero entonces David fue el único que levantó la mano. Sus hermanos, al mirarlo, se burlaron de él. Algunos, de hecho, lo señalaron y lo acusaron de que lo único que estaba buscando era que lo asesinaran. David no tenía la preparación a la vista de los ojos del rey, y también el ejército pensaba que David no era la persona indicada. El mismo gigante menospreció a David, y David seguía con la mano levantada. Y entonces, al no haber otra alternativa, el rey Saúl determina que David va a ser el hombre que va a pelear. Y Saúl le presta su armadura, pero era una armadura que no le quedaba. Era una armadura demasiado grande para el cuerpo del pequeño David. No tenía David además preparación militar. David no tenía la confianza de las personas que estaban a su alrededor. Ni el mismo ejército, ni el mismo pueblo de Israel confiaba en David. Era mucho lo que David tenía en contra. Y aunque David no era un soldado capacitado para esta tarea, David sí era un hombre que había sido capacitado en la fe en Dios. Era un hombre que sí tenía una confianza elevada en la persona de Dios. Aunque David entonces tenía todo en contra, David tenía de su lado al Dios poderoso, al Dios que lo acompañaba mientras él cuidaba a las ovejas, y los osos y los leones atacaban a David en medio de ese trabajo que desarrollaba, y David peleaba contra osos y leones. Y en esos momentos David aprendió que la mano de Dios estaba con él. David aprendió a confiar en Dios en medio de estos momentos, mientras desarrollaba esta tarea, este trabajo, mientras David cuidaba a las ovejas. Quiero decir que en medio de los pequeños detalles de la vida, en medio de las experiencias que Dios nos permite enfrentar, ahí nosotros, amados hermanos, habremos de ir aprendiendo a confiar en Dios. Nuestra confianza en Dios se habrá de alimentar de nuestras experiencias, de esas batallas pequeñas, pero que al paso del tiempo, cada una de estas experiencias nos habrán de ayudar a crecer en nuestra confianza en Dios. David tenía un celo fuerte por honrar a Dios. Su celo era demasiado que David entonces decidió quitarse la armadura. David decidió ir, ¿verdad?, bajo la estrategia que Dios le estaba dando, y tomó una honda y 5 piedras lisas del arroyo y corrió hacia la línea de batalla. Y David fue delante del gigante y le dijo: vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, porque David había aprendido a confiar en el poder de Dios. En nuestra vida, hermanos, hay muchas situaciones en donde nos vamos a ver en desventaja, nos vamos a ver disminuidos, en donde aparentemente todo lo tenemos de perder. Pero cuando aprendemos a confiar en el poder y en el carácter de Dios, eso traerá una recompensa. David fue un hombre que aprendió a honrar a Dios, y Dios entonces honró la fe de David. Dios honra la vida de aquellos que le honran. David sabía que si hacía, ¿verdad?, lo conducente de acuerdo al propósito de Dios, entonces Dios le daría a él la recompensa y la victoria. Ese celo por defender la causa del evangelio nos habrá entonces de despertar a nosotros el valor que necesitamos, hermanos, para enfrentar cualquier tipo de batalla. Debemos depositar nuestra confianza total y plenamente en Dios, y Dios habrá de honrar la fe que depositamos en Él. Así que aquellos que son conforme el corazón de Dios,
La primera característica es que honran a Dios. Segunda característica, en el primer libro de Crónicas 28:3 leemos esto: mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. David fue un excelente militar, un hombre que peleó, estuvo en el campo de batalla, y las manos de David estaban manchadas de sangre. Había en el currículum de David muchísimas batallas, y él, ¿verdad?, había asesinado a muchos hombres también. Y David tomó la decisión de consultar a Dios, porque tenía el deseo de hacer una casa, un templo, para que en ese templo el arca del pacto fuera resguardada. Pero entonces la instrucción de Dios fue que David no iba a ser el hombre que iba a construir ese templo. Dios le dijo a David, no serás tú, y le da la razón. Le dices que eres un hombre de milicia y tú has derramado mucha sangre. Dios no quería que alguien que había derramado sangre en el campo de batalla o de guerra fuera el encargado de construir su templo. David entendió la voluntad de Dios, y David entonces obedeció la voluntad que estaba en el corazón de Dios. Aunque era el deseo de David, aunque David tenía el sueño, David tuvo, ¿verdad?, el valor de renunciar a su voluntad para que la voluntad de Dios estuviera por encima de la suya. ¿Cuánto necesitamos en nuestra vida renunciar a nuestra voluntad, menguar a nosotros mismos y permitir que la voluntad de Dios esté en nosotros? Permitir que sea la voluntad de Dios por encima de nuestra propia voluntad. Porque el que vive en la voluntad de Dios habrá de disfrutar de las mieles de sus bendiciones. El que aprende a vivir en la voluntad de Dios podrá disfrutar de una paz maravillosa. El que vive en esa voluntad de Dios habrá, hermanos, de vivir en una plena tranquilidad. Así que David fue un hombre obediente, un hombre que aprendió a obedecer a la voluntad de Dios y a la autoridad de Él. Fue un hombre, según lo que nosotros miramos aquí, que a través de esta obediencia que mostró, que reflejó al Señor, era un hombre que sabía estar bajo la autoridad de otros. ¿Y cuánto necesitamos también aprender este principio? La Biblia habla de que cuando estamos sometidos a la autoridad divina, vamos a recibir bendiciones de parte de Dios. Dios estableció autoridades en esta tierra. Dios estableció un organigrama perfecto en cuanto al orden de todas las cosas y cómo habrán de funcionar. Y a veces nosotros nos encargamos de desordenar y de tratar de vivir de acuerdo a nuestro propio orden. Estableció padres, estableció gobernantes, estableció dentro de la iglesia pastores, ministros, diáconos. Dios estableció toda una estructura, y Dios ha delegado autoridad. Pablo dice en la carta a los Romanos capítulo 13 que si alguien vive fuera de esa voluntad, que si alguien vive fuera de esa autoridad o enfrenta esa autoridad, se está enfrentando, ¿verdad?, contra Dios mismo. Si queremos entonces ser bendecidos, tenemos que aprender a obedecer las órdenes de nuestras autoridades, pues las autoridades han sido establecidas por Dios. No es fácil obedecer. El obedecer, ¿verdad?, requiere de nuestra parte sumisión. La obediencia demanda también un compromiso. El hecho de que podamos obedecer, hermanos, a través de la obediencia estaremos reflejando la humildad del carácter. Pero para aprender a obedecer necesitamos nosotros tener, ¿verdad?, la disposición de reconocer a las autoridades que Dios ha establecido y estar sujetos a esas autoridades. Obedecer duele, obedecer tiene un costo, pero obedecer también trae una alta recompensa.
Y ese es, ¿verdad?, el motivo por el cual muchos tratamos de esquivar ese camino de la obediencia. No queremos sentir ese dolor. No queremos, ¿verdad?, pagar ese precio que demanda estar sujetos a una autoridad. Todos aquí. Y hay un principio para los que ejercen autoridad. El que ejerce autoridad ha de estar sujeto a otras autoridades. Esto es, que todos los que estamos en una posición en donde Dios nos permite, ¿verdad?, ejercer autoridad, también debemos tener la responsabilidad de estar sujetos a otras autoridades. Algo que nosotros muchas veces dejamos pasar, ¿verdad?, es el hecho de que Dios es nuestro Señor también. Y nos gusta decir que Dios es el todo de nuestra vida, nuestro Salvador. Y que Dios, ¿verdad?, es amor. Nos gusta sentir ese amor de Dios en nuestra vida. Pero a veces nos cuesta trabajo aceptar que Dios es también nuestro Señor. Que Él tiene un gobierno en nuestra vida. Y nos es difícil entregarle ese gobierno a Dios para que Él nos conduzca y nos lleve en la senda, en el camino por donde tenemos que ir. Para David, imagínate lo que significaría el hecho de que hubiera podido construir con sus propias manos el templo y ahí guardar el arca del pacto que representaba la presencia de Dios. David lo soñó. Seguramente David llamó a las personas de la época para que le auxiliaran a diseñar el templo que iban a construir. Pero Dios le dijo, no. Los no de Dios duelen hondamente. Calan el alma. Cuando Dios te dice no, nos quedamos como en una especie de shock. Porque pensamos que Dios es tan bueno que nos va a dar y siempre nos va a decir que no, nos va a decir que sí, perdón. Pero cuando encontramos un no, sentimos que el mundo se nos viene encima. Y le insistimos a Dios y le decimos, Dios, por favor. Lloramos y clamamos y tratamos de hacer una negociación con Dios, promesas. Nos consagramos y queremos escuchar de parte de Dios una respuesta positiva. Pero hay oraciones en las que Dios te habrá de responder no. Te dirá no. Y habremos de aceptar el señorío de Dios y su respuesta a nuestra oración, reconociendo que nada de lo que vivimos está fuera de su alcance, reconociendo también que el no de Dios es mucho mejor que mi sí, sabiendo también que cuando Dios dice no, es porque algo, hermano, algo mejor de lo que yo pienso viene a mi vida. Mis expectativas comparadas con las expectativas y los propósitos de Dios no tienen, ¿verdad?, ni siquiera un punto, hermanos, de comparación que me puedan llevar a mí a pensar que mis expectativas son mejores que las expectativas de Dios o que su respuesta hacia mi persona. David aprendió a obedecer a Dios. David aprendió a aceptar cuando Dios dijo no. David estuvo dispuesto a abrir paso para que alguien más pudiera hacer lo que él tanto soñó. Y note usted que aunque David no fue el que construyó el templo, sí fue uno de sus hijos. ¿Qué habría sentido David al saber que aunque no era él la persona que Dios iba a usar, alguien de su descendencia sí sería la persona que en la benevolencia de Dios usaría para construir
ese templo que él tanto anheló. Algo que nosotros podemos notar en la vida de los padres es que muchas veces volcan sus propios sueños en el corazón y en la mente y en la vida de sus hijos. Alguien que quiso estudiar contabilidad o medicina o ser maestro, profesor, le dice a su hijo, lo aconseja, lo orienta: estudia para médico, estudia para maestro, estudia para contador. Porque muchas veces hay un sueño en el corazón de esa persona, y es un sueño que no se ha cristalizado, no se cumplió por alguna razón, o no se ha cumplido aún. Pero qué lindo es saber que David, ¿verdad?, no tuvo que transmitir de esa manera el deseo en su hijo, sino que más bien fue un deseo divino que nació en el mismo corazón de Dios, y que a él le plació sembrar esa iniciativa en el corazón de uno de los hijos de David, para que él fuera el indicado de construir ese templo. La obediencia, hermanos, aunque cuesta, aunque duele, aunque muchas veces vamos a batallar con vivir, ¿verdad?, en humildad y en sumisión, es el camino que habríamos de seguir como creyentes. Es el camino, ¿verdad?, de un corazón que en realidad está dispuesto a servir a Dios, honrar y obedecer. Son dos características que debemos tener nosotros muy presentes. Número 3, un corazón, ¿verdad?, conforme al corazón de Dios, tiene una tercera característica, y es que adora a Dios. En el Salmo 108, versículo 1, leemos esto: Dios mío, mi corazón está dispuesto a cantarte himnos. David fue un gran músico, y David no solamente ejecutaba con precisión el instrumento, David era un adorador, un hombre que sabía tocar el corazón de Dios. La historia de Saúl nos presenta que en algún momento de su vida Saúl era atormentado por un espíritu, un demonio. Venía sobre Saúl, y cuando este espíritu lo atormentaba, lo golpeaba, lo hacía sufrir, el primer libro de Samuel 16:23 testifica que David tocaba delante del rey Saúl, y la vida de Saúl tenía un alivio, mejoraba mientras David tocaba, y el espíritu malo que lo golpeaba y lo atormentaba se alejaba de Saúl. Así que mientras el espíritu lo golpeaba, David tocaba, y entonces el poder de Dios se manifestaba a través de la acción de David. Porque David no solo estaba tocando, David estaba adorando a Dios. En el corazón y en la vida de David había, ¿verdad?, una claridad en cuanto a la verdad de adorar a Dios. Y Dios busca en estos tiempos adoradores en espíritu y en verdad. Y entonces la adoración es un asunto del corazón, es un asunto interno. Cuando adoras a Dios, necesitas meter todo tu corazón, todo tu ser está involucrado. Y al menos que no exista una verdadera pasión por lo que haces, no existe entonces también una verdadera adoración. Esto es, que mientras adoramos a Dios en verdad, esta adoración debe estar, ¿verdad?, inmersa en el fundamento de la verdad de Dios. Esto quiere decir que yo voy a adorar en espíritu, esto es, con toda mi pasión. Yo voy a adorar con todo mi ser a Dios. Yo voy a adorar con toda mi energía. Voy a adorar con todo lo que yo soy. ¿Alguna vez te ha tocado estar en un estadio de fútbol y la gente grita frenéticamente, y la gente lleva tambores y es impresionante estar en un ambiente en donde la gente incluso brinca y la estructura del lugar del estadio se cimbra y sientes que se va a caer y quisieras decirle a la gente: hey, paren. Y la gente está gritando frenéticamente.
Uno de los estadios más grandes del país es el Estadio Azteca. Y es impresionante llegar a ese lugar. Es imponente. El famoso Coloso. Es un lugar que cuando vas por primera vez te atrapa. Imagínate estar en el estadio y todo el lugar repleto de gente. Y la gente gritando frenéticamente, bajo los rayos del sol o bajo la lluvia. Y la gente con su camiseta bien puesta. Y la gente gritando cuando cae un gol. La gente se desborda. El comportamiento humano cambia cuando estamos en sociedad. Esto es que cuando tú estás de forma individual, eres una persona. Pero cuando estás con otros, cuando estás compartiendo tiempo, espacio, un propósito, cuando estás, ¿verdad?, buscando intereses afines, cuando estás apoyando a un mismo equipo, tu manera de comportarte cambia. Es otra forma. La psicología estudia el comportamiento individual y la sociología el comportamiento en conjunto. Porque somos totalmente diferentes cuando estamos solos a cuando estamos, ¿verdad?, en grupo. Es por eso que de ahí surgen, ¿verdad?, frases como, en grupo son buenos. Si lo dicen en coro, les sale perfectamente, pero si lo dicen individual, como que ahí se presentan fallas. Y adorar a Dios en espíritu es adorarlo con pasión, es adorarlo con nuestras emociones, pero nuestras emociones deben ser emociones sujetas y gobernadas por el Espíritu Santo. Esto es que si bien nuestras pasiones se manifiestan, pero todo se hace con decencia y con orden. El Espíritu Santo es un Dios de orden. Y en su iglesia hay un orden establecido. Pero nuestra pasión está ahí. Cantamos con júbilo. Pero lo hacemos porque tenemos un fundamento. Eso es una verdad. ¿Por qué cantamos a Dios? ¿Por qué venimos cada domingo y le alabamos? ¿Por qué levantamos nuestras manos al cielo? ¿Por qué lloramos? ¿Por qué nos reunimos en comunidad? Pablo dijo en 1 Corintios 14:15, pues orar y cantar con mi espíritu, pero también orar y cantar con mi entendimiento. Eso significa que somos entendidos en lo que estamos cantando. Estamos fundamentados, hermanos, en una verdad. Cuando nos dirigimos a la reunión para orar, para cantar, para adorar, para alabar a Dios, para escuchar su mensaje. Mire, si no tenemos conocimiento de Dios, el Dios al que adoramos, entonces no hay una adoración verdadera. ¿Cómo es eso? Sí, ambas cosas se necesitan. Para satisfacer la adoración a Dios necesitamos tener esa pasión, pero también tener ese fundamento y ese conocimiento de quién es Dios. Debemos aprender a conocerlo. ¿Sabe dónde conoció David a Dios? Lo conoció en sus momentos de soledad, pero también conoció a Dios en los momentos de batalla. Lo conoció en los momentos en los que él se sintió menospreciado. Cuando llegó el profeta y lo ungió, David conoció a Dios en cada paso de su vida. Y David sabía que cuando él peleó contra osos y leones, y él pudo derrotar a estos animales feroces, no habían sido sus fuerzas, no habían sido sus pequeñas manos, no había sido él. David sabía que Dios estaba acompañándolo. David conocía, ¿verdad?, quién era Dios. Y conocer a Dios va a demandar de nosotros algo que muchas veces decimos no tener, y es tiempo. Demandará de nuestro tiempo
Porque cuando dedicamos tiempo, ¿verdad?, para tener una relación, una comunión con Dios, entonces habremos de aprender quién es Dios. Y en los problemas más difíciles de nuestra vida, y en los momentos de mayor felicidad, ahí está Dios. Piense usted en una boda. En el momento en que el pastor ora por los novios, el futuro matrimonio, y la presencia de Dios está ahí. Piense usted en un momento feliz como la presentación de nuestros hijos. Piense usted en momentos de peligro y Dios está ahí, y habremos de conocer a Dios. Piense en los momentos en los que usted fue débil, fue tentado y fue vencido por la tentación y se sentía, ¿verdad?, en el suelo. Fue mandado a la lona y el conteo de protección llegó a usted. Y llegaron, ¿verdad?, los 10. Y usted quedó ahí en la lona y pensó que no se iba a levantar de ahí. Y pensó que por haberle fallado a Dios, pues estaba ya usted, ¿verdad?, destinado a ser olvidado por Dios. Pensó que tal vez su vida iba a quedar ahí, olvidada, y que no habría una oportunidad más. Y ahí, en ese lugar, en ese momento, en la lona, conoció que Dios verdaderamente es un Dios de amor y de segundas oportunidades. Porque su amor llegó y su amor le abrazó, y fue ese amor que le impulsó a ponerse de pie y a decir: vamos, que largo camino resta. Elías estaba pensando en que comía y se iba a morir, y el ángel vino y lo alimentó. Y entonces el ángel habló con Elías y le dijo: largo camino te resta. Y ahí el amor de Dios se manifestó, y ahí usted pudo conocer ese amor maravilloso de Dios en su vida. Y entonces fue impulsado, fue levantado, fue movido. Y ahora usted viene a la iglesia y usted levanta sus manos y le canta. Y ahora usted se rinde delante de Él y le dice: sí, Señor, gracias. Y usted habla con Él y le adora. Y entonces tal vez usted estaba un día en una reunión y llegó un predicador y comenzó a dar palabra, y se dio cuenta que empezó Dios a hablarle a todos, y usted tal vez estaba en la última fila y pensó: ¿qué me puede decir Dios a mí? Y de repente, entre toda esa multitud, el predicador ve la manera, porque Dios le ha indicado y le ha dicho, y Dios viene a su vida y le da una palabra y le dice cómo le va a usar. Y usted recibe esa palabra en ese momento, y usted está impresionado por lo que acaba de oír. Y tal vez usted se pregunta: ¿seré yo, Señor? Porque mira cómo soy. Y Dios, el Dios que lo conoce perfectamente, es el Dios que le está hablando, el Dios que le está diciendo lo que va a hacer en su vida. Y entonces, cuando usted recibe esa palabra, usted tiene esa pasión y ese deseo, y viene delante de Él y trae, ¿verdad?, el fundamento de la verdad, y empieza a adorarle con toda libertad de su espíritu y todas sus fuerzas, y todo lo que usted es, se rinde ante Dios, porque usted tiene esa grata experiencia de conocer quién es Dios, de conocer el carácter de Dios en su vida, hermano. Note usted esto: David era un hombre que donde quiera que estuviera estaba dispuesto a adorar a Dios, lo alababa a través de alabanza. La pasión de David era estar en la casa del Señor. El Salmo 27:7 dice: Dios mío, solo una cosa te pido, solo una cosa deseo: déjame vivir en tu templo todos los días de mi vida,
para contemplar tu hermosura y buscarte en oración. Y quizá algunos, a diferencia de David, dicen: hoy es domingo, hay que ir al templo. Y en cambio David dice: no, déjame vivir ahí todos los días de mi vida. Quiero pedirte, tengo un deseo en mi corazón, y era el de adorarlo. David quería buscar a Dios en oración. Y Charles Spurgeon dijo en cierta ocasión: donde quiera que el Señor desea hacer algo nuevo, pone primero a su pueblo a orar. Y David tenía un corazón dispuesto a orar, a buscar constantemente al Señor a través de la oración, pero también tenía un corazón dispuesto para cantarle a Dios. Un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios, primero, es alguien que honra a Dios, es alguien que tiene un celo profundo por el carácter de Dios, es alguien que aprende a obedecer y a estar sujeto a Dios. Y número 3, es alguien que adora a Dios por lo que Dios representa en su vida, por lo que Dios es, por lo que Dios hace y también por lo que Dios decide no hacer en la vida de esa persona. David tenía motivos para cantar. Yo te pregunto esta tarde: ¿tendrás motivos para cantar a Dios? Si tú honras a Dios, si tú obedeces a Dios y si tú eres alguien que adoras a Dios, tu vida será honrada, tu vida será recompensada y tu vida será favorecida por la persona de Dios. ¿Cuántos quieren y anhelan el favor de Dios en su vida? Vamos a cantar este día, no sin antes terminar de esta manera. Posiblemente, hermanos, en tu vida y en la colectividad de la iglesia, pensemos que tenemos tantas cosas desfavorables que no podríamos, ¿verdad?, nosotros alcanzar las promesas de Dios. Quizá también tú piensas, has llegado a imaginar que obedecer, si bien puede ser algo bueno, cuando obedecemos a Dios, posiblemente sentimos, cuando nos comparamos con otros, que nos deja obedecer a Dios en una posición en donde las demás personas pudieran burlarse de nosotros. Escucha bien, obedecer a Dios puede ser causa de burla. Porque cuando vieron a David se burlaron. Lo vieron agarrar piedras y hasta el gigante dijo: ¿soy un perro? Lo vieron ir con una onda y se burlaron. La obediencia a Dios nos puede dejar en una cultura como la nuestra, en una posición en donde somos, según la apreciación de los que no son temerosos de Dios, unos tontos. Y nos puede parecer, ¿verdad?, que ellos tienen razón. Nos puede parecer eso, que ellos tienen razón. Obedecer a Dios nos puede doler tanto, y ese dolor puede ser tan profundo en nuestro corazón, en nuestra vida, que posiblemente no quisiéramos pasar ese trago amargo, y lo que preferiríamos hacer es mejor no obedecerlo, porque no nos costaría nada. Pero escucha bien esto: aunque haya burla, aunque haya un precio que pagar, aunque sintamos, ¿verdad?, que no va a ser algo favorable o positivo, Dios siempre honrará la vida de aquellos que confían en su nombre. Dios siempre honrará tu obediencia.
Dios siempre honrará el que tú hagas las cosas, ¿verdad?, de una manera correcta. Aunque el mundo viva de forma desenfrenada, Dios honrará las acciones correctas que tú hagas. Y hoy que estamos aquí reunidos, podemos pensar en qué nos motiva como hijos de Dios en adorarlo. Tú eres una experiencia, eres un testimonio vivo. Tú eres la muestra del poder y del amor de Dios. Yo tengo muchos motivos. David había perdido hijos, pero sabía adorar a Dios. David había escuchado un no de Dios, no una sola vez, pero David estaba determinado a adorarlo. David sabía que la adoración a Dios estaba determinada por la persona de Dios y no por lo que Dios, ¿verdad?, hiciera o no hiciera en su vida. David fue tan humano como tú, pero David adoraba a Dios con todas las fuerzas de su corazón. David se equivocó más veces que Saúl, muchas veces, y Saúl se equivocó menos veces que David, pero Dios desechó a Saúl y a David le dijo: tú eres un hombre conforme a mi corazón. ¿Por qué? ¿Cómo? No te entiendo, Dios. Saúl se equivocó poco, David mucho, y a David le dices que es conforme a tu corazón. Porque David sabía tocar el corazón de Dios. Al que mucho se le da, mucho se le demanda. El que mucho perdón recibe, mucha gratitud tiene en su corazón. El que mucho favor de Dios recibe, más deseo de adorarlo tiene. El que habla abiertamente con Dios y sabe que Dios dice no porque es lo más conveniente, sabe que la adoración a Él es lo mejor. ¿Sabes dónde estaba la diferencia? En la adoración. ¿Cuántas veces te caíste en la lona esta semana? ¿Cuántas veces has venido a esta iglesia y has dicho ya no más, Señor? Y sales y en la semana es peor. ¿Cuántas veces dices sí, voy a cambiar? Y pasa una semana y en lugar de cambiar, estás peor.